Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Comprar en Burlington es como un sueño hecho realidad y los precios también. Wow. ¡Qué bello! ¡Ay, eso está muy bonito! Ay, perdón, estaba imaginando todos los lugares en los que podría usar estos vestidos. No hay problema, solo estás experimentando lo que se siente comprar en Burlington. Tenías que verlo para creerlo. ¿Será que...? Sí, te lo tienes que llevar. Y eso. Ay, ¿sabes qué? Llena el carrito. A estos precios, llévate todo. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow! Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy hablamos con Dixo.com. Bienvenidos a otro capítulo de la Sunecracia. Hoy tenemos algo muy especial que quiero dar a conocer a la gente de España, que es normalmente quien me escucha, a excepción de Josh Green y 4 mexicanos más, que gracias a Josh Green está este invitado que tengo hoy. Es el creador, si no me equivoco, porque hablo un poco desde el no sé, de Dixo.com, y ahora nos va a explicar bien qué es esto de Dixo y tal. Su nombre es Fernando y buenas. Muchas gracias por atender mi invitación con estos cambios horarios, que tenemos diferencias horarias. No, hombre, de hecho es un buen horario porque allá estás en la tardecita y nosotros estamos justo en medio de las actividades, o sea, ya bastante preparados a estas horas. Sí, la verdad es que sí. Es un poco complicado lo de quedar ya de por sí con gente de tu propio país. Pero bueno. No te preocupes. Para servirte en todo lo que necesites. A ver, te explico. El señor Josh Green, que es un podcaster mexicano, no sé si lo conoces, pues un día pasó por aquí por Sunecracia y me habló de Dixo y dije, anda, esto no lo conocía yo. Y entonces, bueno, a partir de ese día, más o menos, conozco un poco Dixo.com
pero no sé bien qué es. Y un día le comenté, pues me gustaría entrevistarles, pero eso que dices, no me atrevo porque no sé, como no sé nada, no sé qué preguntarle. Y mira, me consiguió, de repente me dijo, mira, me ha dicho que sí, digo, anda, me he encontrado la entrevista a este chico. Entonces aprovechamos de que aquí en mi país no se conoce mucho Dixo, y yo, en nombre de todo el país, porque yo tampoco sé demasiado, te voy a ir preguntando qué es exactamente Dixo, cómo nació y bueno, ya que se debe. Lo que sí que tengo claro es que es un sitio que aloja o alberga podcast. Ahí está un poco mi duda, ¿no? Entonces, a ver si me podrías explicar cómo nace Dixo. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Dixo? Con palabras que entienda la gente y no las mías. Mira, Dixo nació hace 8 años prácticamente. No existía, al menos aquí ni en México ni en mucha parte de Latinoamérica, el término podcast, porque apenas lo había cobijado Steve Jobs en uno de sus keynotes, y había dicho que iba a tener una parte especial, el iTunes Music Store. Iba a tener un apartado precisamente para podcast, y Steve Jobs decía que la creación del podcast es lo más importante que le había ocurrido a la comunicación desde la radio. Y bueno, con este apoyo que le dio, empezó a resurgir mucho precisamente el término. Estábamos en la época de los iPods y había un movimiento coyuntural que nos ayudaba mucho a hacer podcast. Nosotros, uno de los socios que están aquí, que se llama Leo Lambertini, él sugirió hacer podcast porque venimos de una escuela prácticamente de hacer radio, todos trabajamos en radio. Y bueno, lo que pasó en ese momento fue que se nos ocurrió hacer una página que albergara, y estamos hablando de hace muchos años, quizá hoy en día no suena tan fantástico, pero hace 8 años sonaba un poco más espectacular. Y una de las cosas que se nos ocurrió es albergar un sitio donde nosotros produjéramos en el estudio, porque teníamos un estudio de grabación, donde nosotros produjéramos todos los podcasts de personalidades. La diferencia es que no íbamos a tomar podcast que eran hechos por amigos, no, íbamos a tomar personalidades, muchos locutores reconocidos de aquí, que en ese momento, era momento de elecciones presidenciales, se habían alejado las estaciones musicales y no tenían un espacio realmente donde escuchar estas propuestas diferentes. Entonces, nosotros llamamos a gente que escribía la idea era producir podcast de gente muy reconocida, pero también contratar blogueros o personas que escribían en medios tradicionales y llevarlos al mundo del blog, añadir un departamento de promoción, añadir un departamento de diseño y hacer realmente una empresa que todos los días ofreciera algo diferente al público. Fue así como reunimos a muchos podcasteros, los metimos en un estudio de producción con productores y le pusimos mucho empeño a que sonara bien toda la producción, a que escribieran bien, y jalamos gente que había trabajado en MTV, que había escrito en Rolling Stone, aquí en México en estaciones locales que habían, de radio locales que habían trabajado, los trajimos para acá. Y bueno, ofrecimos este espacio a toda la gente y resultó ser muy buena idea, porque como ellos ya tenían mucho renombre, fue algo que jaló mucho. Y pusimos esta combinación de una estación de radio que no era una estación de radio, porque realmente no creemos mucho en las estaciones de radio por internet, pero sí pusimos diario, tenía que salir 5 podcasts, ¿no? Mínimo, y diario tenía que ser 5 blogs mínimo, y regalábamos pases que para ir a ver un concierto, que para esto, que para tal. Hicimos alianzas con muchas revistas que también tenían su podcast, y nosotros teníamos
espacio en las revistas. Y llegó el punto donde teníamos un programa de televisión, porque habíamos hecho ya acuerdos con programas de televisión aquí. Ya Dixo ya tenía un programa de televisión, participación en las revistas, tenía un programa de radio en todo el interior de la República. Realmente se hizo un medio muy, muy importante, hasta el punto en el cual Microsoft se fijó en nosotros y nos ofreció una alianza con la cual estuvimos 3 años, y ellos fueron el portal en el cual estuvimos con ellos, y creció el sitio a una manera monumental. Después tú recordarás la crisis inmobiliaria que ocurrió, y decidimos separarnos de este monstruo que es Microsoft, y seguir por nuestro lado como habíamos nacido, y bueno, hemos seguido y la empresa sigue al tanto. La verdad es que nos ha ido bien, no hemos apartado el dedo del renglón del podcast, de hacer este tipo de contenidos. A la fecha, en estos 8 años que llevamos, tenemos publicadas aproximadamente más de 13,000 publicaciones, de las cuales la mayoría son podcast. La mitad deberían ser de podcast, ¿no? Cerca de 7,000 podcasts publicados llevamos. Es una enormidad, ¿no? Pues sí. Y entonces, ¿qué método empleabais para...? O sea, ¿buscabais un tipo de podcast y lo contratabais? ¿O decíais, vamos a crear tipo de podcast tal, de literatura, que buscamos la gente y lo lleváis vosotros trayendo gente y pagándole? ¿O cómo va la cosa? Pues mira, en realidad también yo siempre he dicho que esta es una idea de Dios, que solamente en este caso fui el instrumento que la adecuó, pero nació como tan fija, tan precisa, que toda la gente que contratábamos en ese momento era alguien que hablara de música, de videojuegos, de cine, de literatura, de política, de lo que ocurría, y todo en un tono muy amigable y apoyado mucho con la producción. Porque creo que la diferencia que hace esta empresa, esta página Dixo, es que sí metemos mucho los podcasts a la producción, y sí le hacemos una imagen, y sí lo pasamos por masterizadores, y sí le ponemos como mucho empeño al audio, ¿no? Y lo que hicimos en ese momento fue tratar de cubrir todas las expectativas. Entonces teníamos videojuegos, música, cine, literatura, ¿no? Y contratamos a la gente que creímos que era mucho más apta. Pero también a lo largo de estos 8 años nos hemos dado cuenta de cuáles los temas que funcionan, cuáles no, cuáles sí, ¿no? Entonces, claro. Nos vemos de pronto ya con un poquito de experiencia como para decir, esto no jala tanto, esto sí vale la pena, esto solamente es un nicho, pero hay que conservarlo. Entonces eso me parece que se va aprendiendo en el camino. Hoy en día también tenemos los podcasts de Filter, que es una revista, Time Out, que también tiene su base en Londres, ¿sabes? O sea, creo que de pronto aprendemos mucho qué es lo que hay que hacer, y también no descuidar, que la gente se tiene que entretener con los podcasts, porque no puede ser un comercial, ¿no? Un podcast es para que la gente se entretenga, porque lo está descargando por su propia iniciativa. Entonces, nunca debemos de olvidar que el podcast primero tiene que ser ameno, tiene que ser divertido y tiene que dejar algo. Pero también no podemos ser unos payasos en el micrófono y hacer cualquier tipo de tontería, porque entonces no habría diferencia entre la televisión, al menos en México, que es una basura, y muchas estaciones de radio, si no es que la mayoría también son una basura, y el podcast, ¿no? Al final creo que lo que importa es ofrecer un contenido diferente a la gente. Y por eso sí tenemos un especial empeño en que se diga algo interesante, en que se diga algo divertido también, pero que deje algo, ¿no? Una de las cosas que decimos aquí en México que estamos muy mal, la verdad, es en esta cuestión de lectura. La lectura en México por persona es muy baja, no es como en España, que son bastante lectores, ¿no? En México la lectura es baja, pero siempre estamos, al menos en todos los podcasts de Dixo, apoyando, ¿no? Lean. Tenemos mucho apoyo a la literatura. Tenemos, por ejemplo, un podcast que se llama Índice, que habla de historia, y habla de la historia de una manera divertida realmente, ¿no? No tiene por qué ser todo aburrido.
Pues bueno, pues vamos aprendiendo un poco cómo va el sistema, y la verdad es que aquí debemos decir que gracias a Dios, porque no descuida sus changarros Dios. Somos muy críticos políticamente hablando, somos muy críticos con la iglesia también, ¿no? Somos muy críticos con lo que pasa, y nos tratamos de poner en los zapatos realmente de la gente, porque somos eso, somos gente frente a un micrófono. Y la verdad sí, lo que dices, habéis conseguido una herramienta potente con el tiempo, pero claro, esto supongo que ha costado lo suyo. Por ejemplo, cuando a mí me interesa mucho los inicios, vosotros cuando decidís hacer Dixo.com, primero necesitáis un poco de publicidad, porque si tú vas a coger a un conocido, a un famoso, como le dices, vente aquí a hacer un podcast, que claro, tendrás que pagarle algo para cómo lo estás enfocando. Claro, pues mira, la verdad es que ahí sí fue un acto de fe y de muchos huevos en este caso, porque hicimos un staff que pretendía ser un staff de primera calidad, de primera clase, con todos los locutores, y no nos vimos en ese momento chiquitos, ¿no? Dijimos, queremos a tal. Los reunimos, y cuando los reunimos y vimos que éramos un equipo, no sé, de 20 personas, una cosa así, en ese momento me di cuenta que estábamos frente a una empresa real, ¿no? Pero no teníamos dinero, estamos hablando de que no teníamos dinero, mi socio y yo no teníamos dinero, pero no había otra forma de convencerlos, ni tampoco lo iban a hacer por amor al arte, sobre todo en un formato que en ese momento no existía, ¿no? Apenas estábamos experimentándolo. Entonces lo que hicimos fue decirles que les íbamos a pagar, y que les íbamos a pagar muy bien. Entonces cuando terminó esa junta les dijimos, bueno, a partir de ahora nosotros les vamos a pagar al final del mes, ustedes ya empiecen a trabajar. En ese momento se pusieron a escribir, se pusieron a grabar, el equipo de promoción se puso a hacer promoción, el equipo de diseño a diseñar. Y cuando cerramos la puerta, mi socio y yo nos dimos cuenta que teníamos en ese momento una deuda para el siguiente mes de $20,000, ¿no? Y no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, o sea, no teníamos trabajo siquiera, mi socio y yo. Esto era una idea, y ahora teníamos una deuda enorme que cubrir para el siguiente mes, y aparte ya habíamos dicho que íbamos a hacer fiesta de inauguración y todo, ¿no? Era una locura. Pues sí, es pinta locura, sí. No sé con qué pantalones realmente hicimos eso, porque lo que sí sé es que en ese momento toda la gente se puso a trabajar y nació en ese momento Dixo. Y bueno, ya que estábamos endeudados, pues mi socio y yo dijimos, pues vamos a también alquilar unas instalaciones, ¿por qué no? Necesitamos, ¿no? Esto es una película americana que venga, hay más y más, luego ya te persiguen los mafiosos, los chinos, Sí, y estábamos en unas oficinas muy grandes de una agencia interactiva, donde teníamos el estudio sí era de nosotros, pero la verdad nada más, no era, y el estudio era compartido aparte. Y dijimos, bueno, pues alquilemos también una sala de juntas y una recepción, y necesitamos esto y tal. Entonces, bueno, le hablamos al que era el dueño de la agencia interactiva, Dani Sadia, y le dijimos, oye, necesitamos que nos alquiles en este momento recepción y esto. Y dijo, sí, pero ¿para qué lo quieren? Dijimos, tú no preguntes, tú nada más ¿cuánto nos lo alquilas? Y él dijo, bueno, pues se los alquilo, ya veré en cuánto, pero ¿para qué lo quieren? Y le dijimos, pues tenemos una idea muy buena, pero ya la estamos haciendo. ¿Qué idea? Y cuando le dijimos, él dijo, oye, me interesa entrarle al negocio, y yo aporto capital. Entonces, en ese momento nos vimos librados, ¿no? Por la deuda que ya teníamos. Pues sí. Pero la verdad es que era una empresa muy grande en ese momento, y una de las condiciones para que metiera Dani también capital, que confió plenamente en la empresa, fue meter a otro socio que se llama Rafael Jiménez, que él era director de Yahoo. Entonces, en ese momento, el director de Yahoo también metió su aportación a la empresa, y pudimos sostenerla durante un año. Tuvimos capital para sostenerla durante un año, pero la verdad es que yo no sé por qué Dani confió tanto en nosotros, y era una idea absolutamente arriesgada y una locura.
Pues sí, la verdad. Y yo no sé cómo estará el conocimiento de los podcasts en México, pero me hablas hace 9 años. Aquí hoy día casi es nulo el conocimiento. Entonces, yo que no soy creyente empiezo a creer que sí, que es gracias a Dios que te ha pasado todo eso, porque suena todo muy rocambolesco, ¿no? Totalmente. Y al final te sale perfecto. No, y la verdad al final nos salió perfecto porque anduvimos 8 meses con esta inversión, pero bueno, también teníamos un alto, ¿sabes? O sea, también el dinero no caía de los árboles, o sea, a nosotros nos asignaron un presupuesto y nos dijeron, esto es lo que corresponde a las acciones que estamos adquiriendo, pero a los 8, al año esto se acaba, ¿no? Se acaba la gasolina. Y en ese momento era darnos a conocer. Tuvimos la gran virtud de saber de saber en dónde cobijarnos, porque como hicimos alianzas con revistas, en muchas revistas salió el anuncio de Dixo, teníamos a todas estas personalidades, entonces la verdad es que nos acogieron muy bien en estaciones de radio y nos daban también espacio para anunciar qué era lo que estábamos haciendo. Entonces creo que eso fue un acierto de lo que hicimos en ese momento. Sí, Pero la verdad es que sí, se hicieron las cosas bien en ese momento. Encima, si dices que teníais gente de Yahoo y tal que entendía de marketing y eso, pues ya supongo que ya todo fue rodado. Una vez que entra un par de anuncios y viene un anunciante fuerte, pues ya es más fácil. Todo esto teniendo en cuenta que dejando aparte que teníais que pensar en los contenidos. Es que claro, si los contenidos no van como tiene que ser, todo tampoco puede tirar. sí, no, pero déjame decirte que a nosotros nos costó 8 meses, como 9 meses más o menos, convencer a un cliente en entrarle, o sea, realmente fue una locura porque nosotros llegábamos con nuestro teléfono y le decíamos, mira, se puede reproducir de aquí música. Y decían, oh, ¿no? Hace 9 años era imposible que la gente creyera que se podía reproducir música del teléfono y para eso apenas estaba entrando el iPod, ¿no? El iPod estaba entrando bien en ese momento. Entonces, a los 9 meses, la verdad es que yo sabía que me quedaban 3 meses de vida y no tenía ni un solo anunciante y no había una forma en la cual se viera futuro para la empresa. Yo creí que, bueno, nunca perdí la fe ciertamente y no creo que nadie lo haya hecho en la empresa. Todos estábamos trabajando muy bien y con esta virtud del podcast de no tener censura, todos los locutores podían decir lo que nunca pudieron decir al aire en estaciones de radio, ¿no? Ni lo que pudieron, ni lo que escribían en medio de periódicos, no podían decir lo que querían y aquí sí. Entonces la verdad es que Dixo empezó a tener mucho auge y fue un sitio muy divertido. Pero sin publicidad. Lo que pasó a los 9 meses fue que se interesó Microsoft con nosotros y en ese momento ellos sacaron a su gente de ventas y ya se pudo vender el sitio con publicidad, lo cual a nosotros justamente nos tomó bien porque nos quedaban, te digo, como unos 3 o 2 meses de batería nada más. Y en lo que se vendió y se corrió la campaña, justamente fue cuando agarramos la sociedad con Prodigy. Y hoy en día, bueno, ya creo que la gente en México sabe que después de mucho trabajo, que podcast se puede resumir lo encuentras en Dixo. Estamos a un par de semanas de sacar la parte que llamamos Dixo TV, que realmente van a ser streamings en vivo diario, unas 3 o 4 horas, y vamos yendo poco a poco porque sabemos que hay que avanzar, pero tampoco podemos irnos demasiado lejos porque es de repente complicado. Yo me acuerdo mucho del ejemplo de Mobus. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Mobus? No sé qué es. Era un sitio en España que tenía videoblogs diarios. Ah. Y era, la verdad, muy famoso. De hecho, era al mismo tiempo que de Dixo estaba Mobus. Y estaban ahí con ustedes y en España y era muy muy cagado porque hacían realmente un buen trabajo. Ustedes en Mobus allá hacían un gran trabajo, pero era muy caro. Y es que aquí además los videoblogs están empezando ahora a ser conocidos. O sea, ahora hace un par de años o así como mucho, pero antes no había oído nunca. Sí, no, pues imagínate. Yo me acuerdo que
que era un gran ejemplo también. Mobus fue al mismo tiempo, no es de que haya sido un ejemplo, era como que crecimos en ese momento, y al ver que otra empresa está haciendo lo mismo y que está aguantando los golpes, pues es alentador, ¿sabes? Saber que no estás solo en la batalla de decirle al anunciante que puede confiar en la red. Y bueno, estos tipos de Mobus TV hacían grandes cosas, pero al final pues entiendo perfecto que no alcanzó la gasolina, los costes de hacer videoblogs y de la manera en la que los hacían en España con este conglomerado, eran la verdad de alta calidad, y pues terminó cerrando la empresa, cosa que a nosotros nos dio como mucho pesar. Uh-huh. O sea que al final habéis montado una programación paralela que incluso suena más interesante que la radio de allí y la tele, porque si ahora va a ser Dixo TV, también serán programas tipo televisión y con la misma filosofía, y pues es una cosa, una vida paralela, ¿no? Para el que tenga internet en casa. Sí, la verdad sí. Y mira, la verdad es que de repente tenemos esta oportunidad de tener programas de radio y de hacer otras cosas en medios tradicionales, pero de pronto nos sentamos, Dani y yo, que hoy en día somos los que quedamos a la cabeza de Dixo, y nos sentamos y decimos, pero es que tenemos que seguir fomentando la participación en la red, ¿sabes? Sería muy fácil agarrar y pedir un programa de radio, un programa de televisión, y entonces mover todas las armas para allá y decir, sí, ahora ya tenemos un programa de radio y está increíble y lo podemos producir. Pero entonces no tendría lógica nuestro argumento ni toda nuestra filosofía de que confíen y que la gente consuma internet, ¿no? Aparte, hoy en día creo que sí es muchísimo más creíble escuchar las cosas en internet que en los medios tradicionales. Los medios tradicionales siguen estando muy comprados, ¿no? Exacto, eso iba a decir, incluso dentro de lo que cabe, yo hoy día me fío más internet, supongo que llegará un día en que esto cambie, pero por ejemplo, ayer o esta mañana le decía yo a mi padre, mira, en Twitter han dicho esto, mira, esta noticia tal, y al final me mira y dice, pero ¿por qué? Dice, tú tienes una vida paralela solamente con Twitter, dice, conoces muchas más noticias de las que veo yo en la tele. Digo, es que es verdad, muchísimas, y aquí en España, que últimamente parece que están censurando un montón de noticias que no salen, que yo leo en Twitter y luego no aparecen en las noticias. Y entonces, claro, tienes ese punto de libertad que al final la gente que tiene un poco más de curiosidad y no se deja llevar, se sienta al sofá y le da, pues acaba en sitios así, con un poco más... Aparte de que es opinión de alguien que suena más cercano, claro, pues también suena menos censurado. Claro, totalmente. A mí me parece que los únicos que todavía no creen... aunque dicen creerlo, pero los únicos que todavía no creen en internet, en su presupuesto, es la publicidad, ¿no? Siguen dándole el 80% de la publicidad, del presupuesto de publicidad a la televisión, y a nosotros nos dejan un 6% quizá para publicidad en línea. Pero eso sí, vas a las agencias y te dicen, es que el futuro es internet, pues dame el futuro de tu presupuesto, ¿no? También. Yo con los negocios soy muy mal pensado, me imagino que allá hay más tratos de amigos, de mira, tú me haces esta publicidad, yo te ayudo a no sé qué. Pues mira... más trapicheos que no veas. Ha sido tan complicado, la verdad, sinceramente a mí me parece que hay demasiada mafia en la publicidad, hay demasiados intermediarios. Eso me refería, sí. ¿No? Y sí, la verdad es muy triste. Yo creo que de pronto los tratos podrían ser directos y no, hay muchas cuestiones que son muy, muy tristes. No sé si sea en el mundo, aquí lo es. Pero bueno, también tienes que aprender a vivir con eso si quieres seguir en el negocio y avanzar. Eso no significa que tú te conviertas en una mafia, significa que comprendes que tienes que ir a una agencia de medios para que te contraten, claro. ¿No? Esto es como cuando hubo un tiempo que decían, no me acuerdo de dónde lo leía yo, que decían, no aceptéis los típicos publicidad de blog que te contactan directamente y te dan, yo qué sé, 100 euros por poner un pequeño banner. Y tú decías, ¿por qué no tengo que aceptarlo esto si yo me voy a llevar 100 euros limpios? Decían, es que está rompiendo el mercado porque, claro, lo que pasa es que no hay intermediarios, viene el publicista, toma mi página web, ponla ahí en pequeñito. A mí me pasó una vez simplemente camuflando una palabra en mi blog
me dieron 100 euros y dije, madre mía, ¿cómo no voy a aceptar esto? Y claro, y la gente, luego leía yo por ahí, pues no, esto no se puede aceptar porque están rompiendo el mercado, el marketing. Digo, vale, por un lado sí, pero a ver, también hay que aprender. Internet no es un enemigo, Internet hay que aprovecharse de ello. Y si esto están rebajando, igual que el que vende naranjas, pues a él le costará 10 céntimos, en el mercado salen a 3 euros y a lo mejor si las vende por internet las puede vender a 50 céntimos y ganárselo íntegro. Sí, totalmente. Y sabes, yo creo que esto ocurre también y siempre se los digo, por la pasadez de lanza de las agencias. O sea, no te buscaría directamente una marca si no supiera que estos 100 euros a ellos les cuesta 1,000 euros, ¿sabes? Porque si la marca va directamente con una agencia y dice, oye, a mí me gustaría que Sune tuviera una publicidad, la agencia le cobra 1,000 euros y a ti te paga 100 euros. Exacto. Entonces, si esto lo sumas a la cantidad de medios a los cuales quiere llegar la marca, pues obviamente la marca tiene que pagar, no sé, el 400% más del costo real de lo que es. Sí. Entonces, no ocurrirían estos trastos si no se hubieran en algún momento, si no hubieran sido tan golosos las agencias de medios. Si las agencias de medios hubieran hecho bien su trabajo, no tendrían por qué saltárselo. Bueno, en todos lados, ¿no? Los intermediarios yo creo que cada vez están un poco más destinados a rebajar el número de intermediarios en todo. Que si nos ponemos a mirar, hasta en el fútbol, por ejemplo, dicen, mira, el Real Madrid ha fichado a este. Y luego te enteras que el que lleva el representante de este jugador es el mismo representante que el entrenador. Y simplemente porque el representante pilla cacho, lo trae. Sí, sí. Y como tú dices, es en todos lados. Pero yo creo que a nosotros también muchas veces nos dicen, así de, no, bueno, es que tiene que ser con esta agencia y si no te cobramos de todas maneras una comisión. No, pues entonces con todo el respeto, pues, si no, no trabajo contigo, ¿no? O sea, creo que también uno tiene que tener la seguridad en su medio en decir, mira, yo no tengo por qué, y por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro que ustedes yo creo que están muy enterados de esto, ¿no? Aquí en México está el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, que tiene una cantidad de dinero absurdamente obsceno. Y cuando nosotros nos han llamado para colgar publicidad de ellos, nos piden que les demos un trato preferencial y que rebajemos nuestros precios un 60% más o menos, ¿no? Y ellos lo compran entonces al 40% de su valor real. Entonces yo les digo, bueno, ok, está bien, pero ¿me vas a comprar mucho? Bueno, ya veremos después. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la ganancia? ¿Yo qué gano en venderte a ti mi producto que vale 100 euros, en vendértelo en 40? Si nada más me vas a comprar uno, mejor me voy con el tipo de la marca chiquita que me lo compra en 100 euros. Porque tú no me estás dando volumen. Y bueno, ellos en ese momento dicen, no, bueno, pero es que así trabajamos nosotros. Bueno, así trabajarás tú. A mí no me conviene trabajar así. Y con el permiso, pero como no me conviene y no pienso rebajar mi producto, pues mejor prefiero que no me lo compres en el 40% de lo que vale y busco otros clientes. Finalmente no es el único que hay. Pero bueno, hay mucha gente que no confía en su producto o tiene este temor y dice, bueno, ya sí, te lo vendo al 40%. Pues no, la verdad es que sí tienes que agarrar y dar a respetar tu producto. Y decir, esto es lo que cuesta. ¿Por qué? Porque sí llega, ¿sabes? O sea, de pronto... Es que nada más tienen que hacer números. Con toda la audiencia que te tenéis en total de todos los podcasts, con todo en Dixo, pues claro, al final yo creo que es a la cuenta de todas. Porque exactamente ¿cuántos podcasts tenéis alojados ahora? Pues mira, hoy en día, déjate digo exactamente cuántos podcasts tenemos, que aparte van creciendo, Mira, ¿qué son estos en la página, no? Página dixo.com, pestaña podcast, ¿no? Para que la gente si quiere vaya entrando. Exacto, ahorita tenemos 15 podcasts que publicamos semanalmente prácticamente, ¿no? 15 podcasts. Aquí mira, Byte Podcast sí que es bastante conocido. Ajá, que es de tecnología, Capitán Pada, que es de cómics. Tenemos uno que se llama Círculo Mixed Up, que es de música. El Club de los 21, que es el que yo hago, que es muy divertido, la verdad. El de Filter Magazine, que es de la revista Filter, de una filial.
Gas, que es de arte, es un podcast que se dedica a fomentar museos, exposiciones y demás. Uno que se llama Huella Digital, que trata de publicidad. Índice, que es de historia. Otro de música, que se llama Cassette Grabado. Moisés Polishuk, que es de negocios. Por ejemplo, tenemos Save the Children, el podcast oficial de México de Save the Children, esta ONG. Lo tenemos nosotros, cosa que a mí me da mucho gusto porque no tienes que olvidarte que eres humano. Y no todo es negocio. También hay que fomentar el hacer este tipo de conciliaciones. Y nosotros no ganamos nada con tener el podcast de Save the Children. Tampoco se puede vender. Pero a mí me gusta que exista un esfuerzo de filantropía en Dixo. Tenemos Fernanda Tapia, que es un podcast increíble, que le va muy bien. Y tenemos un podcast que nosotros llamamos Whiskeycast, que es también de puro casual y un poquito de desmadre. Y todos estos podcasts los publicamos constantemente. Entonces, la verdad es que sí es como bastante chamba. Pero lo que uno tiene que estar consciente, te digo, es del alcance de su medio. Si tienes 2 años con tu podcast, pues son 2 años que le has trabajado. Y si tienes 8 años con tu podcast, son 8 años que le has invertido y que nadie te ha ayudado en ese momento. Tú has creído en tu podcast y eso es lo que uno tiene que ver. Al final creo que en este caso, con todo lo que te he contado, Dixo es un ejemplo de que se puede y de que hay que arriesgarse para hacerlo. Tanto es arriesgado. Y no te voy a decir que todo el tiempo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Todo el tiempo, de hecho, estamos luchando para que esto salga adelante. Pero que ha sido satisfactorio a más no poder, eso no nos queda duda, ¿no? De que todos creímos en la empresa y todos seguimos haciéndolo. Pues sí, ya llevamos 8 años, ¿sabes? De pronto volteo la mirada y digo, pues ya es mucho, o sea, ya no es poquito tiempo, ya no es una aventura, ya es una certeza la que tenemos con Dixo. Aquí se intentó algo similar, no sé bien, no sabría decir si exacto, que se llamaba Podcast S.A. Y bueno, lo que pasa que era con podcast, no buscaban, o sea, era con gente amateur total. Y puede ser que ahí fuera un poco el fallo. Entonces pretendían meter anuncios, pero era diferente, no era una página que albergaba. Pretendían hacer como una red de podcast y una vez que ellos negociaran anuncios y meterlos en cada uno de los nuestros. Pero cada uno por separado. No sé, era un poco diferente. Fíjate. Y ahora hay un chico que va a sacar una cosa que se llama Sin Guión, que me dijo que le gustaba la idea de Dixo, que quería hacer algo similar. Pero no sé bien cómo lo va a hacer. Fíjate que te lo comentaba por mail cuando tuvimos los primeros acercamientos. Exacto, cuenta eso. Hace bastante, que habrán sido 4 años quizá, 3, 4 años, ya existía Dixo España y nosotros ya habíamos orquestado todo el movimiento para que este mismo modelo ya existiera en España. Entonces, ya teníamos un staff, ya teníamos un gerente, digamos, allá, ya existían todas las armas y los recursos, ya habíamos destinado inclusive recursos para aventarse. ¿Ahí estás? Bueno. ¿Hola? Es que, sí. Perdón, se escuchó de pronto un ruido ahí y dije... Sí, yo también lo escuché como que se colgaba Skype, pero no. Sí, pero bueno, perdón. Entonces, te decía, ya teníamos todo, o sea, ya existía Dixo España, ya teníamos los dominios, ya teníamos la gente, teníamos a Goma Espuma, inclusive, que ustedes lo conocerán también por allá por tener su programa de radio que duró tanto tiempo. Y a ellos ya los teníamos en el staff. Pero bueno, en ese momento fue cuando ocurrió esta crisis inmobiliaria y directamente iba a pegar a cualquier esfuerzo que iba a hacerse. Entonces no pudimos concretarlo, aunque ya estaba, o sea, de verdad ya teníamos
prácticamente fecha de lanzamiento, ya habíamos traído, ya estábamos platicando con el que iba a ser el gerente de Dixo España, ya lo habíamos mandado a traer, ya nosotros ya teníamos nuestros boletos de avión para ir allá. Dani Sadia ya había ido a España a hablar con el staff y ya estaba todo listo, ya estaban todos pactados, íbamos a arrancar en quizá un par de meses, pero se vino esta crisis inmobiliaria que a nosotros nos pegaba directamente porque vendíamos a través de Microsoft. Entonces, si se afectaba a Microsoft de Estados Unidos como ocurrió y que cayeron sus ventas, nos iba a afectar a nosotros y ya no pudimos continuar con esto. Pero ya existía Dixo España, ya era un hecho, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda hacer con esta iniciativa que mencionas, y si no, bueno, quizá en algún momento retomemos el proyecto y nos lancemos otra vez, ¿no? Pues sí. A ver qué Está pasa. interesante. Y entonces vosotros, tengo una duda. Aquí siempre estamos con el tema feed, que si FeedBurner, que si tal. ¿Cómo? Explícame cómo tenéis el tema. Bueno, alojamiento, supongo que lo aloja todo Dixo.com, ¿no? Tenéis ahí servidores. O sea, todos los podcasts los tenéis vosotros albergados. Sí, alojados. Y nosotros abrimos un feed para cada nuevo podcast. Lo que sí es que después de 8,000, 7,000 podcasts, ya los que también se fijaron en nosotros fueron los de Apple. Entonces, después de publicar tal cantidad, porque mira, ponte a pensar realmente, esto significa que publicamos cerca de 100 podcasts al mes, ¿no? ¿Qué compañía realmente ofrece una cantidad similar de podcasts? Yo de verdad he investigado y el que Nadie, sigue, yo diría que nadie. no, o sea, el que sigue publica 4 podcasts al mes, quizá 8 podcasts al mes. Bueno, ponle 20 podcasts al mes, que no he encontrado una que publique 8 podcasts al mes, pero de 20 podcasts a 100 podcasts, pues sí hay una diferencia grande. Entonces Apple en algún momento sí dijo, oye, están produciendo ustedes muchos podcasts, me están nutriendo de muchos podcasts, vamos a hacer algo. ¿Por qué ustedes no les doy un lugar especial en iTunes Music Store y los pongo a ustedes como un proveedor destacado? Entonces hicimos el arreglo y hoy en día en iTunes México tenemos en la sección de podcast, tú entras y Dixo está como un proveedor destacado donde tenemos un cuarto, digamos, para nosotros solos, y está muy bien porque ahí metemos todos nuestros podcasts y todos nuestros feeds. Hay otras empresas que también son proveedores destacados, como algunos periódicos, pero Dixo, que es una empresa realmente pequeña, está al lado de la BBC. Entonces, sí es interesante. Sí está bueno, ¿no? Sí está bueno ahí tener nuestros podcasts y estar compitiendo al lado de ese tipo de generadores de contenidos. Y les abrimos un feed a cada uno. En algún momento pensamos que todos podrían salir bajo el mismo feed, ¿no? Un solo feed de Dixo. Pero imagínate que tú estás interesado en uno solo de los podcasts y te llegan de repente a tu iTunes 100, pues sí sería, sí. ¿no? Spamear. Claro. Lo que he visto ahora, mientras hablas, estaba mirando en Byte Podcast, veo que a través de FeedBurner está todo enlazado. Y no sé si has oído rumores, que espero que solo sean rumores, de que FeedBurner a lo mejor cierra. ¿Qué pasaría en este caso? A mí me afectaría, pero poquito, pero a vosotros ya sería la repanocha. Habría que crear nuevo feed y lo de cambiar el feed con iTunes es un poco complicado. Claro. No sé si has oído ese rumor de FeedBurner. Pues mira, hace poquito lo compró Google. Entonces, habría que ver realmente cuál es la situación ya una vez que está amparado con Google, porque antes pues sí era como una empresa aparte hasta que lo compraron. Pero bueno, no creería que fuera cierto. Sí lo he escuchado, pero no creo que fuera cierto, y si lo es, bueno, pues tendríamos que trabajar mucho, ¿no? Para que y tanto. para que los podcasts se redirijan. Yo creo que se puede hacer ahí un script, ¿no? Si se cambia la dirección a otro lector de feeds, pues se hace un script que diga que cualquier dirección que tenga FeedBurner ahora se redirija a tal. Pero bueno, eso tendría que verse con los programadores también, ¿no? Y esperemos que no ocurra, Sí. para que no tengamos todos problemas.
Eso ya vendrá, sí. Entonces, sí, eso es un poquito lo que ha ocurrido, ¿sabes? Creo que todos tenemos que apoyarnos en algún momento, ¿sabes? Todos los podcasts tenemos que apoyarnos en algún momento. No tenemos que caer en lo que caen las estaciones de televisión y las estaciones de radio, que son muy herméticas. Creo que no pasa nada si nosotros en este momento abrimos y decimos, sí, está increíble, escuché un podcast de otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay público para todo, ¿no? El sol sale para todos. Sí, bueno, aquí en España está sí. Hay gente que dice que hay un círculo que es donde me muevo yo también. Dice que somos muy endogámicos porque estamos siempre diciendo, mira, escuchaba tal, escuchaba cual. Y luego hay gente que va a su bola, no sé, es un poco complicado. Si estás con todos en plan hermandad, casi que parece algo malo, cuando yo no lo veo así. Porque cada vez se va uniendo más gente y yo creo que al final se puede hacer algo. Aunque llegar al nivel que estás hablando de Dixon lo veo un poco complicado aquí hoy por hoy. No veo iniciativas y la gente, como además tiene trabajos paralelos, siempre es algo después, en las horas libres, entonces cualquier cosa que se hace siempre se queda un poquito coja en ese tema. Sí, bueno, es que mira, creo que ante todo cuando uno empieza a trabajar sobre su empresa es, dependiendo qué tanto tiempo le vas a dedicar a tu empresa, es lo que te va a regresar. Claro. Pero bueno, o sea, se dice muy fácil, pero de verdad es complicado y de repente la gente, pues sí, tiene que pagar la renta y tiene que pagar, bueno, su manutención y la esposa y el hijo y todo, ¿no? Entonces no es algo tan fácil. Es un poco de película, como bien dices, como de película americana, ¿no? Pero también es cierto, si tú le dedicas mucho tiempo a tu empresa te regresa mucho. Solamente que sí hay un par de tragos amargos que hay que pasar, pero en todos lados, de pronto la gente te dice, ¿no? Como en todo. Exacto, te dice, es que no es nada seguro lo del podcast. Bueno, déjame decirte que tampoco tu trabajo es seguro, si estás en una empresa cualquiera. Exacto, hoy día aquí, mira, en España no es seguro hoy día ni siquiera funcionario. En cualquier momento cambian algo que ya se está rumoreando y todos los funcionarios ya no tienen la seguridad que tenían. Totalmente, entonces creo que de pronto es como meter la cabeza en la arena y creer que no pasa nada cuando estás en una empresa. Pero la verdad, me parece que todos estamos igual de inseguros trabajando para alguien más que trabajando para uno mismo. Pues mejor trabajar para uno mismo, ¿no? Exacto, eso sí. Yo soy autónomo también, pero bueno, es más otro tema. Pero pues esperemos que de verdad la gente, mira, donde se sientan más a gusto, pero si hay algún momento, y siempre he dicho esto, si tú le preguntas a cualquier persona exitosa el secreto de su éxito, ninguno te va a negar el secreto, ¿sabes? No, ni existe una fórmula. Esfuerzo y ya está, ¿no? Todos te dicen, ¿sabes? O sea, todos, y aparte todos te dicen lo mismo, todos te dicen, cree en lo que haces, a tal manera en la cual emplea tiempo. Sí, te lances y el tiempo te va a dar la razón. Nadie te dice otra cosa que no sea esa, de verdad. Nadie. Tú pregúntale desde a Paul McCartney hasta Steve Jobs cuando vivía, ¿no? Pregúntale a cualquiera y todos te dicen, creen lo que haces y aguanta. Pues sí. Me pregunto... Buen consejo. Sí, y me pregunto, ¿por qué si todo el mundo te da su fórmula, no la siguen todos, no? Bueno, porque se tienen muchas preocupaciones y hay que estar muy seguro realmente. Sí, pero bueno, ahí creo que ojalá y la gente pueda de repente dar ese paso, porque bueno, no tienes nada que perder y sí tienes el mundo que ganar, ¿no? Pues mira, yo si te parece, a ver, por mi parte he terminado, pero tengo preguntas de un oyente de la Sunecracia que dejé un mensaje en Twitter si alguien tenía preguntas y una persona me hizo caso, menos mal. Muy bien. Pues nos tomamos un descansito y enseguida volvemos con el email de Joan de Fem Diumenge. La primera regla de la Sunecracia es: no se habla de la Sunecracia. La segunda regla de la Sunecracia es: no se habla de la Sunecracia. La tercera regla de la Sunecracia es: si te gusta el podcasting, la tienes que escuchar. Bienvenidos
a la sonecracia. Hola a todos, soy Johnny VLG en Twitter y envío este audio para mandar alguna pregunta a Fernando Benavides de Dixo. Dixo es un portal de podcast en México muy importante. Me interesa la parte profesional del podcast porque sé que hay algunos podcasts en Dixo que ganan dinero con ello, o en el caso uno concreto que conozco, Byte Podcast, pues que yo sepa vive del podcast. Me parece muy interesante que alguien pueda vivir haciendo podcast de calidad, además en español. Me gustaría saber, aparte del origen de Dixo, algunas cosas de su funcionamiento. Tengo curiosidad por saber cómo gestionan los anuncios. En los podcasts de Dixo, en muchos de ellos, pues hay muchos anuncios, o hay bastantes anuncios. Me gustaría saber si los buscan los podcasts, si los busca Dixo, si tienen algún comercial y bueno, cómo se reparten los ingresos. Si es que se puede saber, claro. Pero bueno, no todo es el dinero. Me gustaría saber cómo conviven también con podcasts de aficionados, porque no creo que todos los podcasts puedan vivir de ello. Entonces, saber si hay algún requisito de calidad para formar parte de Dixo o simplemente, bueno, hay otros criterios. También me gustaría saber si tienen algún tipo de relación comercial con las emisoras de radio convencional. Saber si hay algún podcast que sistemáticamente se emitan en alguna radio de frecuencia modulada. Y nada más, soy Johnny VNG en Twitter. Salgo ocasionalmente las pocas veces que puedo en Dame la Voz y salgo en casi todos los programas del podcast Funding Ya. Últimamente también escribo un artículo de opinión cada martes en el blog de Dame la Voz. Y esto es todo. ¡Arriba la sonecracia! A ver, te voy a leer el email de Joan, tiene un podcast que se llama Fendimenja. Me dice que escucha Byte Podcast de David Ochoa y dice: David vive el podcast. Me gustaría saber cuál es el proceso con los anunciantes. Si los busca únicamente David, si los proporciona Dixo, si alguien de Dixo se ocupa de llenar los anuncios. Bueno, esto yo creo que lo hemos respondido antes, ¿no? Funcionáis como una empresa, entonces pues Ochoa hace su programa y ya está. Exactamente. Ahora, de hecho, nosotros pagamos realmente por el contenido, O sea, Dixo asume los gastos, y no solamente los gastos, sino también paga a su staff. Entonces, sí, una empresa, no es una empresa total, o sea, no tenéis ninguna diferencia con otra empresa. Totalmente. Y pagamos impuestos y nos consumen igual los impuestos que a los demás. A ver, seguimos. Dice: me gustaría saber cuántos podcasts tiene Dixo como ocupación principal. Saber si tienen otros podcasts hechos por aficionados y qué criterios de calidad se emplean para estar ahí. Bueno, mira, tenemos, como habíamos dicho, 15 podcasts. Hay algunas empresas que también nos contratan y nosotros les hacemos las producciones, pero no se publican en Dixo, se las damos y ellos ya se encargan de montarlas. No es todo el caso, pero bueno, llega a ocurrir. Y en los primeros que habrán sido 5 años, 6 años quizá de Dixo, nosotros estábamos muy interesados en abrir las puertas y publicar podcast de gente que no pertenecía al staff. Entonces abrimos una sección que se llamaba Los Otros, y este estaba abierto para que la gente mandara tanto blogs como podcasts y los publicábamos. Curiosamente la gente no respondió tanto, aunque teníamos mucha visita, mucho tráfico de visitas, la gente no respondió mucho ante la puerta cuando se abre, y de pronto también acogimos un par de podcasts de gente que nos decía que ellos querían estar en el staff, nada más para poner su podcast. Lo hicimos y ¿sabes qué? Que dejaron, al principio nos mandaban bastantes podcasts, comúnmente con regularidad,
pero después dejaban de hacerlo, pues precisamente porque decían que tenían otros trabajos y demás. Y a nosotros no nos convenía esto, porque nosotros sí los metemos primero en nuestro staff, los metemos los promocionamos en iTunes, pero lo peor de todo es que sí los metemos a venta, a Dixo, y hacemos nuestro kit de promoción, vamos a las agencias, los ofrecemos y de pronto dejan de mandárnoslos, ¿no? Y la verdad, y había podcasts que nos decían, mira, yo tengo 5 años haciendo mi podcast, y de pronto lo dejaban de hacer, ¿no? Con lo cual, una vez ya en el consejo de la empresa, decidimos que ya no podíamos arriesgarnos a hacer eso, porque, y lo decía el gerente de promoción aquí, nos decía, entran con muchas ganas, sí, yo quiero, mira, yo te mando esto, pero de pronto también se les va un poco, se les va la emoción y dejan de hacerlo. Entonces, con mucha tristeza decidimos que ya no podíamos seguir albergando otros podcasts, porque la mayor parte de las veces, bueno, no la mayor, el 100% de las veces, pues nos dejaron de mandar, entonces teníamos que volver a reconfigurar el cuarto, teníamos que volver. Sí. Es una lástima porque la iniciativa era buena, pero claro, como decir, no interesa eso. En cierto modo mancha un poco la seriedad, porque dices, a la gente que confía en este programa ya no, y parece que respondemos nosotros cuando simplemente estamos ayudando. Sí, lo que le acabas de decir es cierto, o sea, mancha la seriedad, porque hay podcasts que tienen años y años publicándose, en cada quien por su lado o aquí, y de pronto empiezas con uno, y aparte le inviertes, porque sí es una inversión la imagen, el mandar a un vendedor y todo, para que de pronto se deje de hacer, y se entienden las causas, y pues espero que también se entiendan las causas de por qué no alojamos otros podcasts, ¿no? Pero bueno, lo intentamos en alguna vez, de verdad era nuestra mayor intención, y con mucha tristeza vimos que no funcionó. No pudo ser. También has dicho que hacéis podcasts personalizados para empresas. Esto todavía no... Yo no he oído que aquí en España se haga. Alguna vez se ha rumoreado, no sé si alguna lo llega a tener, pero no es demasiado público. Pero esto sí que yo lo veo como el futuro total en cuanto a empresas. Podcasts privados que le envían a los trabajadores con información o con el trabajo del día o lo que sea. Pues mira, lo que hacemos es de pronto... nos llaman para una campaña de publicidad, y es probable que el target que tenga la campaña de publicidad no sea el de la página, ¿no? Si de pronto es para señoras que no sé, quieren un tinte para el cabello, pues definitivamente la gente que visita Dixo no es ese tipo de gente, o es muy reducido ese número. Entonces lo que hacemos es producirles esos podcasts, y ellos ya los ponen en su página, los hacen en sus redes sociales, y ahí los van moviendo. Ahí lo que hacemos es realmente cobrar por la producción. Cuando existe una pauta, pues nosotros cobramos no solamente por la producción, sino también por la entrega, ¿no? Porque ya las suscripciones ya son muy altas también en los podcasts. Entonces ya aseguramos que también van a llegar a la gente. Pero si no tenemos el target, también hay que ser muy sinceros y decir, oye, la verdad es que este no es mi target, pero te lo puedo hacer y tú te encargas de distribuirlo, ¿no? Y funcionamos de bueno, seguimos con el email de Iván, que se ha currado más que yo. Muy bien, qué bueno. Felicidades, saludos. Este oyente muy bueno. Dice que existe una empresa en México que es parecida, que se llama frecuenciacero.com.mx. Esto me advierte, si quieres pregúntaselo fuera de antena, por si le da apuro a responder. Y pregunta si esto es parecido a Dixo.com o es competencia. Entonces yo aquí te dejo libertad de responder, de hacer un poco el político. No, fíjate que es muy curioso. De repente existe esta teoría de que cuando hay una idea en el aire, a lo mejor muchos la jalan, ¿no? Fíjate que Frecuencia Cero, que estuvo al mismo tiempo que nosotros, no sé quién salió primero. Lo que sí sé, y estoy seguro, es que ni ellos copiaron la idea, ni nosotros copiamos la idea. Pero también es un conglomerado de podcasts. La diferencia es que, en efecto, ellos no tomaron a celebridades. Ellos también se fueron como con personas que no tenían un escaparate. Sí. Y no sé realmente cómo sigan hoy en día. Creo que siguen, pero ya no es su fuerte. Abandonaron un poquito el negocio. A mí me llamaba mucho la atención, y la verdad es que tenía como una muy buena impresión de ellos.
sí son competencia, pero qué bueno que haya competencia, ¿sabes? O sea, en lugar de que vaya yo solo con las marcas y decirles esto es podcast, qué bueno que vayamos dos y les digamos esto es podcast y esto es podcast. Pero significa que estamos haciendo entonces podcast, ¿no? Ellos están, no creo que no están aquí en la Ciudad de México, me parece que están en otro lado, pero sí hacían podcast y se me hacía que tenían buenas ideas. De pronto tenían unos podcasts con personajes que trabajaban en el servicio forense, en la morgue, una cosa así. Y así eran como detectives también, y me parecían buenos, ¿eh? El problema de pronto es que no existe la facilidad de palabra con la gente que no está habituada a hacer podcast. Entonces sí se escucha la diferencia de pronto a traer a un locutor y que ya tiene dominado el uso del micrófono. Que no tiene que ver que sea locutor de radio, ¿no? Puedes tener también tu podcast desde hace 3 años y ya dominas perfecto la palabra en el micrófono. Pero bueno, son digamos competencia, pero a mí me gusta que exista esa competencia y la verdad es que los respeto mucho y les tengo como una buena consideración. Ojalá haya muchas empresas, necesitamos muchas empresas que hagan podcast. Para que... Claro, la verdad es que sí, si existiera no una competencia, sino muchas más, pues eso significa que el negocio va bien, entonces todo iría, que los patrocinios se fijaría en eso, le llamaría la atención, y bueno, como todo, esto es como todo, tenemos muchas zapaterías y todas sobreviven, o casi todas. Sí, exacto. Y mira, hay una cosa que es muy triste. En estos días me he puesto a pensar y digo, bueno, ya... hay que mejorar más la producción, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, estamos invirtiendo en el estudio para mejorar la producción. Y a mí me parece que qué bueno que vayamos a mejorar la producción. Qué malo que sea después de tanto tiempo que uno dice, bueno, ahora hay que mejorar esto, yo creo que lo mejor sería que existiera una competencia al nivel y que uno dijera, ahora tengo que superarlo, ¿no? Y ahora tengo que superar a tal. Porque si no, sí existe la probabilidad, la posibilidad de que uno se estanque, si no... Sí, de acomodarse, ¿no? De acomodarse. Entonces, ojalá la verdad... ¿sabes? Hace tiempo también Televisa hizo un esfuerzo igual a Dixo y no aguantaron. Me parece muy raro que no hayan aguantado con tanto presupuesto. No aguantaron y terminaron cerrándolo. Pero era bueno, porque me acuerdo que en ese momento también decíamos, bueno, ahora hay que hacer el videoblog, ahora hay que meterle a tal, ahora, ¿no? Claro. Bueno, el caso más claro de competencia de no parar, pues vendría a ser eso, Microsoft y Apple, ¿no? Pues uno están todo el rato, cada año sacan 10.000 productos para intentar superar al otro. Sí, ojalá y la verdad nos encontremos de pronto más competencias. Bueno, seguimos, ya terminamos con el mail de Joan. Hombre, lo que necesite. Qué bueno que estuvo tan interesado. Sí, estuvo, la verdad que conoce más el tema que yo, casi mejor lo hubiese traído. Dice, me gustaría saber qué relación tienen con las emisoras FM y si hay algún podcast que se emite también en la FM, la radio. Ya habíamos dicho las relaciones que tenemos con las radiodifusoras. Es que nosotros venimos de ahí, ¿no? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. Entonces, me parece que tenemos un lazo muy fuerte porque en primera nos conocemos todos. Sabes también que hay otra cosa muy interesante. Casi todos han pasado por Dixo, casi todos los locutores de las estaciones han pasado por Dixo, antes o después de ser locutores, ¿no? Pero por lo regular, como existe una buena relación, hay veces que llega una marca y dice, oye, a mí me gustaría un podcast con tal locutor, y lo contratamos y tenemos el podcast, y a lo mejor dura 12 emisiones porque están contratadas 12 emisiones. Pero entonces tenemos una muy buena relación, porque finalmente todos nos formamos en la radio. En cuestión de podcast, que si se transmiten en uno o en otro lado, no, porque nosotros creemos realmente que tenemos que producir para internet, no convertir un programa de radio en podcast, y viceversa. Creemos que un podcast no está hecho para la radio, tiene otras virtudes y tiene este sabor de no censura. Lo que sí te puedo adelantar es que estamos trabajando en un programa muy ambicioso de radio, el cual no va a salir en radio y en internet, sino que se va a dividir una parte en radio y una parte en internet. Pero todavía para eso yo creo que le cuelga un poquito, porque sí estamos metiendo mucho interés en eso,
y pues sí tenemos que tener locutores, a escribirlo de una manera correcta, pero estoy seguro que cuando salga vamos a estar muy satisfechos. A mí la verdad lo que has dicho antes, que yo los podcasts y cada vez, aquí parece que ahora la moda, por decirlo así, en España es que cada vez se asemejen más a programas de radio. A mí esto no me gusta, que suenen tipo radio, no sé, me gusta más los podcasts, los entiendo más tipo que me estén hablando a mí, no que estén hablando en general como si tuvieran una televisión delante, no sé si me explico. Me gustan más los podcasts que siento más cercanos, aunque esté muy bien editado y con música, pero se está todo muy estructurando sección, plan, musiquilla entradilla, sección, como si fuera un programa de radio que empaquetas ya para decir, toma, te lo vendo. Sí, claro, lo entiendo porque nosotros hacemos muchos así, pero ¿sabes qué? Yo creo que tienes razón en algo. El podcast nació como tú dices, ¿no? O sea, nació de una forma mucho más amigable, mucho más cercana. El meterle producción y el meterle edición y todo es una cuestión que se ha acoplado, pero el podcast real es un podcast de persona a persona, ¿no? Donde tú escuchas una conversación, es como si estuvieras en un café y estuvieras o platicando o escuchando la conversación de al lado, ¿no? Pero es como realmente nació y es como se hace. Yo creería el 95% de los podcasts, yo creo que se hacen así y creo que deben de mantener también este espíritu independiente. Aquí me parece que quizás sea más fácil para una venta el meterles más producción, ¿sabes? Y tienes que tener en claro cuál es tu fin con el podcast. Sí, porque yo creo que porque no están acostumbrados. Entonces, si vendes, aunque sea la mayor conversación del mundo, Steve Jobs con... Claro. Con leche, con Bill Gates, sí. Con Bill Gates. A solas, a lo mejor te costaría venderlo más. Claro, sí, totalmente. Pero mira, como te digo, y yo creo que aquí hay que estar muy claros. Para un esfuerzo que es comercial, tienes que pintar tu producto comercial. Es decir, los blogs que ponemos en Dixo, casi todos tienen que ver con hablarle a mucha gente. Eso no quiere decir que cada uno no tenga su blog. En lo particular, yo tengo mi blog y hablo de una manera más personal, pero no puedo hacer lo mismo en Dixo porque va dirigido a más gente. Entonces, los podcasts me parece que también es un ejemplo similar. Si tú quieres venderlo y llegarle a más gente, quizá tengas que ponerle un poquito más de adornos. Sí. Bueno, sí, ahora que has dicho los blogs, me ha venido a la mente Webblogs SL, que es eso, alberga muchos blogs y que está como enfocado todo muy similar, de hablar al público, aunque sea uno temática cine, otro prensa rosa, pero todo tiene ese tono de informativo. Sí, pero lo interesante y lo hermoso de Internet es que puedes indagar tanto como quieras. De pronto escuchas un podcast que tiene muchas secciones y todo, y si no te gusta, siempre habrá un podcast que no las tenga. Eso me gusta mucho. Y viceversa. Si de pronto crees que el podcast le falta algo de comercial, pues podrás encontrar eso, ¿no? Pero eso es lo hermoso de los podcasts, que tú escuchas lo que quieras escuchar. Mira, hace poco tenemos este podcast de historia donde también hablamos en él, ¿no? Pero hay un podcast especializado en Napoleón Bonaparte y nosotros somos muy fans de Napoleón Bonaparte. Bueno, me encanta que exista un podcast que nada más hable de Napoleón Bonaparte, que no hable de otra cosa más que de él, porque me parece fantástico. Me parece fantástico que si te adentras al tema, puedas encontrar toda esta información, ¿no? Claro. Entonces, esa herramienta que tiene el internauta, ahora sí, no me gusta esa palabra, pero bueno, el internauta, me parece que es la base de su crecimiento, es qué tanto quieres avanzar. Me parece que si tú quieres detenerte en algún punto y te sientes cómodo con ese podcast, está increíble, y si quieres avanzar más, puedes avanzar más y siempre vas a encontrar algo muchísimo más clavado, ¿no? Sí, lo que sí que veo también como oyente de podcast, que lo que más valoro muchas veces es
no sé, el carisma que tiene la persona que me está hablando. Yo escucho podcasts que no me interesan nada, a mí la tecnología no me interesa, y a veces lo escucho porque la persona que está me parece graciosa, o me gusta cómo habla con su compañero, o podcast de noticias, que ya veo las noticias y me las sé, pero me gusta cómo lo llevan, sin tener ningún tipo de superproducción, solo ellos como... eso, el aportar el carisma que eso en la televisión no se ve, aunque sea muy carismático la persona, está ceñida al guión y ya está. Claro, tienes toda la razón. La personalidad ahí se refleja y te sientes más cómodo, ¿no? Sí, me parece que tienes toda la razón. Sí, al final acabas incluso... Parece que conoces a la persona. Otra cosa es que luego en persona... Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Pero bueno, está bien padre. Parece más real la persona del podcast que en los programas. Totalmente. Estoy de acuerdo y la verdad se hace una relación súper íntima, ¿no? Porque aparte hablas con toda la fluidez con la que hablas en la calle con un amigo. Entonces, la gente entiende eso como una cercanía, como una amistad, como una relación, como alguien, pero esa es la virtud del podcast, tiene credibilidad, porque sabes que no hay una compañía enorme atrás presionando. Entonces, si tú realmente, y eso no hay que perderlo y hay que aprovecharlo, si tú realmente le dices a la gente, mira, a mí me convenció ir a ver esta película, es muy probable que la vayan a ver más que porque estén viendo el póster, Sí, incluso si conocen a la persona que hace el podcast y ya saben los gustos son similares, pues dice, mira, normalmente acierta, porque no deja de ser su opinión personal. Sí, y ojalá llevemos eso a buenos términos. En este caso, como te decía, aquí en México y aquí en los podcasts de Dixo hacemos el esfuerzo porque lean más, ¿no? Pero mira, muchas veces sí nos contactan y nos dicen, oye, quiero leer un libro de historia, ¿qué me recomiendas? Qué bueno que ocurra eso, ¿no? Qué bueno que crean en ti y que confíen para que les recomiendes un libro de historia o un libro de literatura universal, ¿no? O narrativa, lo que sea. Es fantástico. Ahora me ha venido a la mente, el otro día leí un Twitter de una persona famosa aquí, un tenista, que pone, ¿cómo me gusta tuitear desde mi Samsung? No sé qué, muchas veces decía la palabra Samsung. Y abajo ponía, escrito desde iPhone. Y a esto es lo que estamos diciendo. Increíble. Vaya enganchada le pegaron. Increíble, me encantó eso. Sí, está buenísimo. Sí, hay que mantener ahí la credibilidad, ¿no? Que es lo mejor. Sí. A ver qué. Y bueno, última pregunta de Joan y terminamos. Dice que si en México se estila que se graben podcast en una sala en directo, como es que eso aquí lo estamos haciendo mucho, nos gusta mucho conocernos y ser amigos, y entonces ahora hay unas jornadas en Madrid, por ejemplo, y uno de los platos fuertes pues es que hay podcast en directo, se suben a un escenario como si fuera un teatro y se pueden hablar, o bueno, hay veces que se ha traspasado el podcast al show. Hemos llegado a ver gente disfrazándose, cuando eso en la grabación no lo van a ver, pero para los del público sí. Y entonces pregunta eso, si en México se estira mucho o con tanta gente que hay, tantos millones, todavía no se ha hecho ese acercamiento. Bueno, sí se ha hecho, sí se hizo, de hecho hace tiempo existía, ahora te voy a decir, un show, de hecho, de Leo Lambertino, uno de los socios de aquí, que hacía lo mismo, pero creo que no funcionó tanto. ¿Sabes cuál es el problema en México? El ancho de banda. Aunque cada vez es mayor, de pronto el hacer algo en vivo casi siempre se empieza a cortar. Entonces no es tan atractivo de pronto eso. Ojalá se hiciera más ahora que el ancho de banda está creciendo aquí ya de una manera muchísimo más seria, pero bueno, hasta el momento creo que no sé, se hacía con este programa que te digo, se llamaba Nerdcore, y lo hacían igual en un sillón, 2 personas estaban hablando, invitaban a gente, era como un show, pero no, creo que se dejó de hacer, sobre todo por esto, la gente no tiene el ancho de banda para poder recibir una señal en vivo sin que se corte, ¿no? Sin que exista un buffer size y todo esto. Pero ojalá y se retome un poco. La idea es hacer eso en Dixo TV, ¿no? Vamos a transmitir en vivo todo el tiempo
y a ver cómo se pone. Ya. Bueno, tú te estás refiriendo a, bueno, lo que aquí llamamos videopodcast, que está mal dicho, porque son podcasts igualmente. Pero bueno, él se refería más a eventos en persona. Aquí lo que hacemos no se emite en streaming. Tú estás hablando de algo diferente, pero bueno, similar. Ok, pero entonces, ¿cómo ustedes lo plantean? Es como una exposición anual que hacemos, ¿no? Y entonces se elige una ciudad, unos los organizan y una fecha, pues todo el mundo que quiera ir, oyentes y no oyentes, va allí, se va, nos conocemos y hay como si fuera una obra de teatro. Increíble. En la que salen diferentes podcasts. Increíble, pues ojalá y lo hagamos, ojalá y un día nos organicemos. Tenemos aquí Aldea Digital y también tenemos este otro esfuerzo que también se hace de internet cada año, Uh-huh. pero bueno, es en general de internet. Pero me parece una idea fantástica, ojalá y un día podamos organizarnos y hacerlo. O sea, me parece Pues que vale la pena rescatar o implementar una forma, porque sería una convivencia increíble con podcasters, ¿no? Uh-huh. Muy bueno, Pues me mira, parece muy bien. si te interesa visitarnos en octubre, aquí se hacen en Madrid. Si entras en jpod.es, te informas y hasta te vienes de vacaciones a España. Increíble. Nos conoces a todos. Increíble, claro, sería muy bueno, y hasta me permitiré en algún momento decirle aquí al equipo que si no existe algo así, que intenten organizarlo, porque creo que sería una fiesta y una reunión Sí, increíble, la verdad ¿no? es que suena bien, porque nosotros cada año se ha ido haciendo y cada año ha venido más gente. Primero venían solo gente que hacía podcast, luego cada vez más oyentes. Y por ejemplo, cuando estuvimos en Barcelona, que en ese estaba yo en la organización primero, éramos unos 250 asistentes. En esta última del año pasado ya fueron 500, o sea, ya eso en 2 años. Entonces parece que cada vez más. El evento este es lo que está dando un poco más de renombre aquí en España. Oye, increíble, Ya ves. increíble. Les diré aquí que investiguen, y si no, hacemos uno en conjunto con ustedes y lo hacemos Y quedamos en la mitad. No, es increíble, está muy buena la idea. Quedamos en un barco ahí perdido. Exacto, está increíble, está buenísimo. No, bueno, en una de esas sí nos lanzamos a España y ahí hacemos una fiesta, pero estaría increíble hacer dos similares, ¿no? O sea, el esfuerzo aquí en México y el esfuerzo en España, Uh-huh. y vemos cómo le hacemos. Me parece muy bien, está padrísima la idea. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí mi entrevista, y gracias a Joan, que ha hecho también parte del trabajo duro. Hombre, sí, un saludo, y cuando quieran y cuando ustedes puedan venir aquí a México, los estudios de Dixo están abiertos para ustedes, Eso, recordamos a la audiencia que hemos estado hablando con Fernando Benavides, en Twitter Mimoso1, y si queréis, buena parte de Dixo.com, fernandobenavides.me. Sí, existe en el Twitter, están precisamente los sitios, los blogs personales, ¿no? Donde cuelgo, pues no solamente las reflexiones personales, sino también muchos de los Uh-huh. guiones que se hacen en Dixo, ¿no? Ahí existen Ah. varias cosillas. Entonces, bueno, si ustedes tienen me hacen el favor de su visita, pues ahí serán muy bien recibidos tanto en el blog como en el Twitter, como en donde sea, ¿no? Y cuando vengan a México, armamos aquí, hacemos unas tapas y cerveza, y bueno, nos ponemos aquí a grabar como locos. Pues mira, ahora que dices eso, justo en lo que antes te explicaba el evento a nivel nacional, ¿no? Pues ahora nos estamos subdividiendo y están haciendo sub-eventos pequeñitos por provincias. Y el mes que viene me voy a Zaragoza, que está aquí a 3 horas, y hacen eso. Han quedado para tomar cervezas, hacer 3 podcasts en directo en un bar. Y bueno, pues parece que también vamos a ir bastante gente. Y yo me desplazo a propósito, aparte de la gente que es de allí, va a venir gente de Madrid y tal. Y bueno, para hacer un poco de jaleo con los podcasts. Increíble, increíble. ¿Sabes? Fue una lástima que tuviéramos ahorita esta conversación. Hace unos 3 meses más o menos, 4, Uh-huh. fui a Bilbao, a la región Uh-huh. de Rioja, y estuve ahí un rato, y hubiéramos aprovechado y hubiera tomado ahí un EasyJet y me voy a donde estés. Pues mira, seguro que mucha gente por la zona también se hubiese apuntado, porque aquí dices de quedar y siempre cae alguno. Sí, es increíble, qué buena idea. Ojalá y aquí habríamos de hacer como un pequeño
estudio de mercado, a ver qué tanta gente sí tiene su podcast aquí y a ver qué tanto se puede armar y moverse. Porque creo que en España existe más la cultura de tener el podcast por persona como debe de ser que aquí. Pero habría que, igual y estoy hablando antes de tiempo, habría que hacer un estudio a ver si existe aquí en este momento, ¿no? Sí, esto alguna vez Josh Green me ha comentado que una de las cosas que ve un poco así con envidia sana es eso, ¿no? Que aquí hay como una comunidad de vamos para aquí, vamos para allá, organizamos esto, organizamos lo otro. Bueno, cada zona tiene su cosa buena. A nosotros nos gustaría tener un Dixo, vosotros quizá en un futuro todos tengamos todo. Exacto, ojalá todo se globalice para bien. Eso, sin competencias y todo el mundo junto. Exacto, sí. Un Dixo y una comunidad en todos lados, eso deberíamos de tener. Eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por venir y te dejo ya que sigas trabajando. Hombre, muchas gracias a ti y qué honor haber estado en tu podcast. La verdad es que estuvo muy padre, estuvo increíble. No, yo con un invitado así que no tengo yo que explicar nada, explicas todo de pe a pa y yo aquí solo me faltaba la Coca-Cola. Pues a ver si después también nos regresas la visita en el podcast del Club de los 21 y hacemos ahí algún enlace, ¿no? Bueno, a ver. Ahí a mí me da un poco de vergüenza eso, pero bueno. No, hombre, sería un placer. Bueno, pues coge el guante, a ver qué pasa. Bueno, hombre, un abrazo y entonces estamos en contacto para que nos regreses la visita. Muy bien, venga, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Bye. Ya, ¿qué pasó? ¿Ya grabaron? Ahora mismo, acabamos de colgar hace 3 segundos, justo cuando me has dicho estaba... Mira, de hecho vamos a cerrar el capítulo Sunecracia con tu llamada. Estás en directo en la Sunecracia. Hola, ¿qué tal la audiencia de la Sunecracia? Me agarraron aquí desprevenido. Aquí tenemos al causante de que haya venido hoy Fernando Benavides. Gracias, porque yo la verdad es que tenía vergüenza de contactar, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Con una empresa tan grande y tal, digo... Pues sí, pero mira, lo bueno de internet es eso, que nos une. Y en el podcasting siempre es interesante estar a mano. Y Twitter, gracias a Twitter, ¿verdad? Que podemos hacer este contacto. Pues sí, Twitter es una manera muy rápida. Yo he visto muchas cosas con empresas de, oye tú, pan, sí, pa, pim, pan, ala, venga, quedamos. ¿Verdad? Además, mira, la promoción en todos lados es siempre buena, así que ya veremos. Pues ¿y qué tal la entrevista? Bueno, ya la escucharé. Eso, ya la escucharás. Ahora despídete de la audiencia Sunecracia y luego si quieres seguimos hablando. Perfecto. Pues que estén muy bien, un placer como siempre estar acá. Esperamos que hayan disfrutado aquí la entrevista, que conozcan un poco más del podcasting en México, sobre todo de empresas ya profesionales, ¿no? Que cobran dinero, que hay descargas y que se tienen haciendo desde hace años, ¿no? Sí, esperamos que ustedes en España pues lo hagan pronto. Yo creo que son ganas de hacerlo. Me imagino que eso es algo que tomaron aquí. Sí, que solamente se tiene que hacer y órale, no esperen a que alguien más lo haga, ¿no? A que el gobierno, a que alguna empresa, que Podcast SL o cosas así. Si tienen ganas de emprender, pues háganlo. Tú estás seguro que no estabas oyendo, ¿verdad? Porque tiene sentido todo lo que dices con lo que ha dicho. No, obviamente no. Parece que lo hayas oído ya y estás comentando. Pero pues es natural, ¿no? Yo creo que aquí ya en estas épocas de internet ya no es necesario recurrir a las viejas fórmulas, ¿no? Uh-huh. Si tienen ganas de hacer algo, de hacer dinero, de hacerlo profesional, que profesional simplemente significa cobrar dinero por algo, incluso por algo amateur que hacemos, ¿no? Como grabar un podcast, pues hacerlo. Bueno, pues eso, esta Sunecracia no ha sido patrocinada por Dixo, ha sido patrocinado por... Venga, Josh, dilo tú la cuña. Por Fruitcast. Qué rico.
pues a que habéis tenido a Fernando Benavides. La verdad que ha sido un podcast bastante interesante. Todavía estoy dándole un poco vueltas a todo lo que ha dicho. Me ha gustado mucho que se haya interesado con esto de las JPOD, de las reuniones y tal. Y lo que hemos dicho, mira, unos envidian o tienen curiosidad por tener lo del otro, y el otro, nosotros por tener algo tipo Dixo, que estamos siempre peleando por los anunciantes y tal. Pero bueno, ya hemos visto que lo que realmente se necesitan son ganas, porque no un poquito de suerte, pero sobre todo ponerle muchísimo empeño y confianza, vamos, prácticamente ciega por lo que ha dicho, porque me ha parecido wow. Yo estaba flipando, en serio, parecía una película americana de venga, más deudas, venga, no pasa nada, venga. Pero mira, al final les ha salido bien y yo que me alegro y que existan más proyectos así. ¿Qué más? Como punto final del podcast, agradecer a todo aquel que me ha ayudado a hacer este programa. Josh Green, Joan por sus preguntas. Bueno, yo siempre digo que uno no es realmente lo que es, sino de quién se rodea. Y mira, pues parece que me estoy rodeando con gente pues muy maja que me ayuda, y yo lo agradezco desde aquí mil. Y pues lo dicho, escuchad a Fruitcast, escuchad Fem Diumenge, entrar en Dixo.com y sobre todo, volver a la sunecracia. Y nos vemos. Recordamos blog lasunecracia.blogspot.com, que se puede escuchar en iVoox, en iTunes, en tu móvil. Bueno, y eso. Que tengan buen día. Yo soy Sune. Nos vemos. Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Comprar en Burlington es como un sueño hecho realidad y los precios también. Wow. ¡Qué bello! ¡Ay, eso está muy bonito! Ay, perdón, estaba imaginando todos los lugares en los que podría usar estos vestidos. No hay problema. Solo estás experimentando lo que se siente comprar en Burlington. Tenías que verlo para creerlo. ¿Será que...? Sí, te lo tienes que llevar. Y eso. Ay, ¿sabes qué? Llena el carrito. A estos precios, llévate todo. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow! ¿Te has preguntado cuán lejos se puede ir en un EV sin recargar la batería? La mayoría de la gente no maneja más de 40 millas en un día, lo que significa que pueden ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, ir al supermercado y tener carga de sobra para ir donde la tía abuela que vive lejos. Pero mejor que no se entere. Además, no hay que gastar en gasolina. Entonces, pa'lante en un eléctrico. Encuentra el EV para tu presupuesto en eléctricosparatodos.org. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición, y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.